necesitaban arrepentimiento y por una vino a salvarnos. Amén. Teníamos un reto de las finanzas. Creo que perdíamos como $2,000. Perdimos como $2,000 según las cuentas en este retiro. Pero le dijimos al Señor: Señor, tú te encargues de las cuentas. Amén. Y para la gloria del Señor, en la semana el sitio del retiro nos perdonó la diferencia. Gloria a Dios. Así que no perdimos ni ganamos, pero lo más importante es que dimos el paso de fe y el Señor fue fiel. Amén. Gloria a Dios. Y es interesante, cada vez que vamos a los retiros venimos muy empoderados, muy fortalecidos, yo no sé, estos retiros como que nos llena de vitamina a nosotros los que servimos en los retiros, y queremos seguir así. Amén. Al final de esta reunión voy a dar unos anuncios referentes al plan para el próximo año de los retiros de UMC. Muy bien. Hoy me estoy ubicando a este lado porque como estamos transmitiendo, me criticaron toda la parte de atrás. Entonces, que se viera más limpio, me pidieron que me hiciera a este lado los que transmiten. Amén. El ser humano fue creado para tomar decisiones todos los días. Todos los días nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Para venirnos aquí, tomamos la decisión de quedarnos o venir. Para ir de compras, tomamos la decisión de comprar o no comprar. Para viajar, tomamos decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones, desde lo más sencillos, como qué ropa vamos a ponernos hoy, ¿sí? Hoy no encontré corbata y me puse esta. Entonces, todos tomamos decisiones todos los días, hasta lo más trascendental: en qué creer, a quién amar y cómo vivir la eternidad. Amén. Por esas decisiones es que están basadas muchas de nuestras convicciones. Nosotros estamos convencidos de lo que somos, de lo que hacemos, por las decisiones que tomamos. Esos principios, esas decisiones son como columnas que se van formando en nuestro corazón y se van fundamentando a tal punto que somos inamovibles en algún momento dado por las decisiones y las convicciones que vamos desarrollando en nuestra vida. Y hoy vivimos un mundo saturado de ideas humanas, de filosofías huecas y doctrinas falsas que en cierta forma intentan llenar el vacío espiritual del hombre. El hombre está necesitado. Somos espíritu, ¿verdad? En parte de nosotros somos espíritu y estamos necesitados de satisfacer esa necesidad. No solamente satisfacer el estómago, que es una necesidad diaria, pero estamos necesitados en el espíritu. Y por eso es que hay muchas religiones en el mundo. Hay cientos y cientos de religiones, porque el hombre siempre ha buscado encontrar una relación con su espíritu en otra dimensión. Y muchas de esas corrientes, aunque suenan sabias, son muchas veces, y yo creo que la mayoría de las veces, son inspirados por las fuerzas del mal, por las fuerzas infernales. Y eso se debe a que buena parte del mundo no conoce la palabra de Dios. Buena parte del mundo se guía por filosofías humanas, grandes hombres que escribieron y pensadores que desarrollaron doctrinas, y la gente se apegó por allí y fundamentan muchas de sus creencias en eso, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto de eso? Muchas veces el fruto es confusión, el fruto de eso es orgullo, el fruto de eso es violencia, el fruto de eso es destrucción. Eso es el resultado de muchas de esas cosas. Sin embargo, cuando la palabra de Dios entra en el corazón, inspirada por el Espíritu Santo, algo sobrenatural ocurre. Algo especial ocurre cuando tú lees la palabra, cuando tú te dejas guiar por ella. Algo totalmente diferente, y comienza lo que yo he denominado una digestión espiritual. Una digestión espiritual. Recordemos, cuando yo digo digestión es porque así como
como digerimos comida y se convierte en sangre y en vida, ¿sí? Ese pedazo de carne no fluye por nuestras venas en forma de carne, es digerido, es despedazado, es deshecho y es extraído su nutriente y es desechado lo que no sirve y se convierte en vida para nosotros. Asimismo, esa palabra que entra en nosotros sufre una digestión, porque cuando tú ves la Biblia está llena de letras escritas en tinta, una cantidad de hojas, pero cuando entra a nuestro entendimiento, entra a un proceso de digestión. La mente que antes estaba entenebrecida empieza a ser iluminada. El alma que estaba vacía comienza entonces a ser saciada por esa necesidad, por esa sed de ese saber que desconoce. Y así entonces el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, para convencer de pecado, para convencer, digan conmigo, convencer, ¿sí? Así que se necesita convicción para tomar decisiones, ¿sí? Ahí el hombre que le pide la mano a la esposa, la convence para que se case con ella, porque si no está convencida no se va a casar, a menos que le ponga una pistola en la cabeza, ¿verdad? Eso no es convicción, sino obligación. Entonces la convicción entonces hace que se produzca una transformación, produce una revelación transformadora, que lleva al creyente a vivir en santidad, que lleva al creyente a vivir en sabiduría, que lleva al creyente a vivir en victoria. Amén. Gloria a Dios. Quiero contarles una historia de una persona. Cuenta la historia de un hombre que era incrédulo. Decidió demostrar que la Biblia era un libro cualquiera, como cualquier novela escrita por un ser humano. Y él en su ateísmo empezó a leerla con el fin de derrumbar toda la doctrina, toda la enseñanza y toda la convicción que hay acerca de lo que creemos nosotros. Leerla solamente para refutarla. Pero ¿sabes qué? Este hombre, a medida que leía la Biblia, a medida que avanzaba, algo comenzó a suceder en su interior. No podía dormir, sentía una voz interior que lo confrontaba y a la vez lo llamaba al arrepentimiento. Un día cayó de rodillas rendido y dijo: Señor, ya no puedo resistir más. Me has convencido. Y ese hombre fue el famoso escritor C.S. Lewis, quien se convirtió en uno de los más grandes defensores de la fe cristiana. Muchas de las historias y de las narraciones que él ha escrito, inclusive se han hecho 3 películas cristianas de C.S. Lewis. Los que quieran leer un poco más de él, un gran hombre inglés, C.S. Lewis. Este hombre se encontró con la verdad reveladora de Cristo. La revelación de la palabra tiene el poder de convencer inclusive al corazón más endurecido. La palabra tiene ese poder de convencer, de doblegar a las personas más duras. Hoy vamos a estudiar cómo actúa esa digestión espiritual, cómo el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para transformar nuestra mente, sanar nuestras emociones y fortalecer nuestra fe hasta llevarnos a una convicción firme de creer en Jesucristo. Porque al final del día lo que busca el Espíritu Santo es que creamos en Cristo, porque Jesucristo es el tema de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando llegamos a ese punto, el Espíritu Santo ha logrado su meta. Y para esto quiero que vayamos. Entonces el título de la enseñanza hoy es la revelación
que convence. La revelación que convence por la palabra de Dios. Vamos a hacer una lectura en Juan 16:8. Jesucristo, cuando se iba a ir, Él les dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador no vendría. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire lo que dice bien esa palabra. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mis hermanos, quien nos ha convencido a nosotros a seguir a Cristo es el Espíritu Santo. Usa predicadores, usa enseñanzas, usa retiros, usa de todo, pero el que trabaja en el interior de nosotros, el que le habla a nuestro espíritu, el que nos convence que estamos en pecado, que estamos en condenación, es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la labor del Espíritu Santo. Dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este versículo de Juan 16:8, ¿sí?, promete que cuando el Espíritu Santo venga, hace la convicción. El verbo convencerá significa exponer, significa revelar, significa corregir, significa traer a la luz lo que está oculto. Eso es convencer. Es una acción espiritual que va más allá del razonamiento humano. El Espíritu no impone. El Espíritu revela desde el interior la verdad de Cristo. Él es el que nos hace ver, nos quita un velo y nos permite ver la verdad. Y esa verdad produce en nosotros una convicción que transforma. Esa es la labor del Espíritu. Así que ese proceso de digestión tiene 3 etapas importantes. La primera es que revela la verdad. Revela la verdad. Y al traer la verdad, revelar la verdad, trae convicción de corazón. Es decir, cuando dice revela, es que quita un velo. Y al quitar el velo, produce convicción. Primero está la revelación y luego está la convicción. Y por último, genera compromiso y transformación de vida. Qué maravilla, ¿verdad? Lo que hace el Espíritu. Y eso es lo que hemos llamado la digestión espiritual. Ahora, veamos en primer lugar, vamos a estudiar esto en cuatro puntos. El primero es que la palabra revela el pecado oculto. ¿La palabra revela qué? El pecado oculto. Nos hace ver que hay un pecado que tenemos que confesar, que lo que estamos haciendo está mal. ¿Sí? Dicen Romanos, inclusive nos habla que aún sin conocer nosotros de Dios, sabemos, el ser humano sabe cuando algo está mal. Aún en las culturas más ignorantes de Dios, hay algo escrito en el corazón del hombre que revela que lo que es malo es malo. ¿Sí? Entonces, pero cuando viene la palabra nos revela que ese mal que estamos cometiendo nos tiene alejados de Dios. Entonces la palabra revela el pecado oculto. Vamos a leer allí en Hebreos 4:12 qué dice sobre esto. Hebreos 4:12 dice allí: porque la palabra de Dios es que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense qué espada tan poderosa. Qué espada tan poderosa. Qué cuchillo tan cortante, tan filudo. Físicamente, cuando tenemos un cuchillo, ¿sí?, mi esposa me dice que cuando el cuchillo es bien filudo es capaz de cortar un tomate así y no se queda ahí luchando con ella. Ella sabe cuando es filudo, es correcto. Yo no sabía eso.
que ella prueba el filo con un tomate. Y mire, en el espíritu esos cuchillos no funcionan. Los cuchillos no funcionan para la parte espiritual. Lo que funciona en lo espiritual es este cuchillo. Dice allí que esta palabra penetra, ¿sí? Es una espada de dos filos. O sea que corta por abajo y por arriba, ¿sí? De dos filos. Y dice, parte el alma y el espíritu, lo separa, ¿sí? Así como cuando estamos haciendo una buena carne que le quitamos el gordito, ¿verdad? Y lo dejamos la carnecita limpiecita. Digamos que el gordito es el alma y la carne es el espíritu. La parte bien la separa, dice allí. Dice las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo no describe un libro común. La Biblia no es un libro común, sino una presencia viva. La palabra de Dios es viva. Diga conmigo, la palabra de Dios es viva. Es viva, porque contiene nada más y nada menos que el soplo del Espíritu, y es eficaz porque ejecuta aquello para lo cual fue enviada. Cuando el Espíritu Santo toma la Escritura y la aplica al corazón, no solo informa, sino que transforma, hace cambios en nosotros. La espada de dos filos representa la acción divina que corta en dos direcciones, confronta al pecador y sana al arrepentido. Amén. En ese proceso, el Espíritu Santo penetra en las profundidades del ser humano, separando lo que es alma. ¿Qué es lo que hay en el alma? Las emociones, los pensamientos y la voluntad. Eso es el alma. De lo que es el espíritu. ¿Qué es lo del espíritu? Es lo eterno, lo divino que hay en nosotros. ¿Sí? Por eso cuando alguien lee la palabra bajo la unción, el Espíritu revela lo que estaba oculto, las intenciones verdaderas y las áreas que necesitan rendición, las áreas que necesitan ser entregadas, que necesitan ser reveladas, las áreas que nos están haciendo daño. Es una cirugía espiritual que solo el Espíritu puede realizar sin herir, pero que siempre deja en nosotros una marca de santidad. Amén. Cada creyente, cada uno de nosotros debe permitir que la palabra lo confronte. La palabra es como un espejo que nos permite a nosotros ver los errores que tenemos. No hay sanidad sin exposición, ni crecimiento sin corrección. No puede haber crecimiento sin que seamos corregidos. Deja que el Espíritu te revele lo que los otros no pueden ver. Tu orgullo, tus temores, tus áreas no entregadas. Solo quien se deja escudriñar puede ser verdaderamente libre. Solo el que se deja ser tocado por el Espíritu Santo puede encontrar a través de ella la necesidad de ser libre, de ser despojado de todo aquello que lo esclaviza. Recordemos el caso del apóstol Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Negó a Jesús 3 veces. Pero cuando el Señor lo miró, la mirada de amor, la mirada de verdad, lo quebrantó. Lo negó 3 veces. Ustedes lean ahí la historia. Y de repente se espanta Jesús y dice: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Yo nunca te voy a negar. Y cuando fue confrontado, cuando fue amenazado por los soldados, negó a Jesús. Y cuando Jesús pasó, lo miró, como quien dice: ¿sí ves? No fuiste capaz de sostenerte. Y esa mirada de Jesús quebrantó su corazón. Lo hizo llorar, lo hizo sufrir. ¿Cómo era posible negar a mi Jesús? ¿Cómo fue posible negarlo?
Y esa convicción de haber negado a Jesús lo llevó a una revelación divina, lo que lo llevó al arrepentimiento, lo que lo llevó a caminar con fidelidad en Jesús. Se convirtió después en uno de los grandes discípulos de Jesús. Vamos a terminar este punto con esta declaración. Digan conmigo: cuando la palabra revela nuestro pecado, el Espíritu inicia nuestra sanidad. Cuando la palabra revela nuestro pecado, el Espíritu inicia ¿qué? Nuestra sanidad. Necesitamos ser sanos. Diga a la persona que está a tu lado: necesitas ser sano. Necesitas ser sano. Sano por la palabra. Amén. En segundo lugar, la palabra nos conduce a la justicia de Dios. La palabra nos conduce ¿a qué? A la justicia de Dios. Y para eso vamos a leer allá en Romanos 3:22. Romanos 3:22 dice: esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Mire muy bien que es la palabra que nos dice que la justicia de Dios es a través de Jesucristo. Y eso contradice los que dicen que todos los caminos conducen a Roma, que todas las religiones del mundo creen en Dios y que todas las religiones son buenas. Mentira del diablo. El único que nos conduce a Dios es Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Dios que entregó su vida por nosotros, que derramó su sangre. Cuando tú lees la palabra con revelación, te das cuenta que solamente Jesucristo pudo hacer posible la salvación. Solo Jesús. Solo eso nos hace diferentes. Tan grande, tan impactante la obra de Jesús, que partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. No hay ningún hombre que haya sido capaz de partir la historia en dos. Vivimos el año 2025 desde el nacimiento de Cristo, pero antes de Cristo habían transcurrido 4000 años. Si no hubiéramos contado a Jesucristo, estaríamos en el año como 6025, algo así. Ese sería el año 6025. Pero de repente fue tanto el impacto en el Imperio Romano que vamos a empezar la historia. La historia de la humanidad empieza con el cristianismo, cambia y empiezan a contar de nuevo, desde cero. Aún los chinos que no creen en Jesús, los musulmanes que no creen en Jesús, los hindúes que no creen en Jesús, cuentan este calendario, el calendario del cristianismo. Tremendo, ¿verdad? Y esa es la justicia de Dios. En este texto que estamos leyendo, Pablo nos habla de una justicia humana que se logra por obras, que no se logra por obras, sino de una justicia impartida. El Espíritu Santo revela al creyente que no puede justificarse ante Dios por sus méritos. No es por obras. No es por obras. Si fuera por obras, imagínense usted a Pablo Escobar, que se paraba en una calle a repartir fajos de dólares y entregaba casas allá en Medellín, y sin embargo ponía bombas y mataba gente inocente. Tendría ganado el cielo con tantas obras. Pero dice la palabra: no es por obras. La única obra que vale para ser salvo es la obra de Cristo en el Calvario. Amén, es la obra de Cristo. Amén. Solo puede ser declarado justo aquella persona que cree en Cristo. Solo puede ser declarado justo el que cree en Jesucristo. Los demás estamos en condenación o están en condenación. Diga a la persona que está a su lado: si tú crees en Cristo, has sido justificado. Amén. Hemos sido justificados por Cristo. Mire, y esa revelación del Espíritu Santo, esta justicia es una transferencia espiritual. El inocente que es Cristo, toma el lugar del culpable que somos nosotros, y el culpable recibe el crédito del inocente. Imagínese usted.
Merecemos la muerte y el que merecía la vida es condenado. Y nosotros nos ganamos la vida a cambio de la muerte de un justo. Cuando el Espíritu revela esta verdad, el alma deja de luchar por aceptación y comienza a descansar en la gracia de Dios. Es la revelación que desarma el orgullo y nos libera de la condenación. La revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo graba en el corazón esta convicción: no soy justo por lo que hago, sino por lo que Jesús ya hizo por mí. Amén. Y nos pone a nosotros a luchar y a trabajar en la dirección correcta, en el esfuerzo correcto, y es obedecer a Jesús, obedecer sus mandamientos. Amén. Caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Qué podemos aprender entonces en este punto? Es que tenemos que aprender a vivir bajo la justicia de Dios, dejar de ganarnos, ¿sí?, el amor por las obras, y ganarnos el amor por nuestra obediencia. Es aceptar que somos amados y perdonados y actuar desde esa seguridad que nos da a nosotros el Espíritu Santo. Nos da la seguridad: yo sé que soy salvo. No tenemos duda. Pregúntale a una persona: ¿qué pasaría esta noche si te mueres? Y si la persona empieza a dudar y a pensar, tiene una inseguridad tremenda. Pero yo sé por el Espíritu que si yo muero en este instante, iré a la presencia de Dios. ¿Está usted seguro de eso? El Espíritu Santo le dice a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y eso es una convicción que trae el saber, haber tenido la revelación del Espíritu Santo en caminar en esa verdad, ¿verdad? Amén. Martín Lutero vivió atormentado. ¿Quién es Martín Lutero? Martín Lutero es un monje católico que en los años 1500, a punta de vela, tradujo la Biblia, que era prohibida para el vulgo, para el pueblo leerla, solamente estaba escrita en latín. Y él decidió traducirla del latín, que solamente la hablaban los curas y nadie la entendía. Decidió en Alemania traducirla al alemán. Y este hombre fue que al traducir la Biblia generó una revolución, generó un cambio tremendo, tan tremendo que dividió Europa en dos: Europa del norte y Europa del sur. Todo el norte se convirtió en la Europa que ellos llamaban, la Iglesia Católica bautizó como los protestantes, los evangélicos. Y esa Europa del norte fue la que conquistó a Estados Unidos, mientras que la Europa del sur con España conquistó todos los que hablamos español. Y esa Europa del norte trajo el evangelio a Europa, a Estados Unidos, y convirtió a este país en la potencia del mundo, mientras nosotros, que llegamos 50 años más tarde, nos llevan 100 años de ventaja. Este Martín Lutero, que revolucionó, vivió atormentado intentando alcanzar el favor de Dios, hasta que leyó la palabra que dice: el justo por la fe vivirá. Esa palabra fue como una lanza, como una daga a su corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no había entendido esto. Cuando leyó esa parte de esa palabra, creo que está ahí en Job: el justo por la fe vivirá. Esa revelación lo liberó, y a partir de esa liberación fue que el Señor transformó el cristianismo. Una palabra, una frase revelada por el Espíritu al corazón de un hombre transformó. Nosotros, hoy, usted y yo, hemos sido alcanzados por una revelación del Espíritu Santo. Tan sencillo como eso, pero difícil de entender cuando se lee humanamente.
El Espíritu Santo cuando nos habla a nuestro corazón, produce un cambio poderoso, poderosísimo, tremendo. Vamos a cerrar este punto con esta frase. Lea conmigo: la verdadera justicia no se gana, se recibe por la revelación del Evangelio. Wow. Otra vez, la verdadera justicia no se gana, se recibe por la revelación del Evangelio. Es solamente a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros que hace justicia. Ese milagro que hace el Espíritu Santo en hablarnos a nosotros, a nuestro espíritu, y nos hace ver cosas que otros no ven. Eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Amén. Eso es algo que nos hace a nosotros inamovibles, nos hace radicales. A nosotros nos hace radicales. Cuando tú tienes esa revelación, tú sabes que lo blanco es blanco y que lo negro es negro y que no hay puntos grises. O eres obediente o eres desobediente. No hay mentirillas pequeñas. Todas las mentiras son malas. Eso es radicalismo que produce el Espíritu Santo. En tercer lugar está: la palabra nos advierte del juicio venidero. La palabra de Dios nos advierte que hay un juicio. Nos advierte a nosotros que hay un peligro si nosotros no caminamos el camino de la verdad. Dice ahí en Hechos 17:31: por cuanto Dios ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado. Mire, la palabra nos está advirtiendo, como en los días de Noé, iba a haber un diluvio y la gente se reía. Noé construyendo un arca en un lugar a cientos y cientos de kilómetros del mar. ¿Quién va a creer eso? Este hombre está loco. Decía: arrepiéntase porque el Señor va a destruir la tierra con agua. Y la gente se reía y se reía. Y como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Cuando llegó, empezó a llover a cántaros, llueva de día y llueva de noche, y no para de llover. El primer día, el segundo día, la primera semana, la segunda semana, el mes, empieza el agua a subir, a subir, a subir, a subir. Pero cuando empezó a llover, ¿sabe qué hizo Noé? Cerró la puerta y la gente empezó a tocar: Noé, Noé, ábrenos. Pero la puerta ya estaba cerrada. Hoy, mis hermanos, la puerta es Jesucristo y está haciendo el llamado nuevamente. Y la Biblia nos advierte que va a llegar un momento difícil, un día de juicio, y nos dice: está establecido que ha de juzgar al mundo con justicia por medio de este hombre llamado Jesús. En este pasaje de Hechos, Pablo nos habla del juicio como castigo. No nos habla del juicio como castigo, sino como una advertencia, como una manifestación final de la verdad. El Espíritu Santo revela que Jesús, el resucitado, será el juez justo del mundo. Su resurrección no solo prueba su divinidad, sino que garantiza que el juicio será incorruptible, basado en la verdad y no basado en apariencias. Todo lo que nosotros estamos haciendo de día y de noche está siendo escrito. Todo lo que nosotros hagamos en la oscuridad está siendo escrito. Mis hermanos, esto es una realidad. ¿Por qué está siendo escrito? Porque nosotros vamos a ser juzgados por los hechos escritos en esos libros de nuestra vida. Allí, en esos hechos, en el día del juicio, ese libro, el gran libro de la vida, será abierto junto a los libros. Y cada cual, dice
Apocalipsis 20, serán juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros, hasta que encuentren un día, como los hermanos del retiro pasado, de ese día, noviembre 9, cuando muchos llegaron al frente, casi prácticamente todos, a entregar su vida a Cristo, el nuevo nacimiento. Ese día será revelado en el día de juicio, el día en que tú decidiste seguir a Cristo. Ese día borrará todo lo pasado. Dice, un momento, aquí hubo un momento, un cambio en su vida. Dice, y el que fue hallado escrito en el libro de la vida será llevado al cielo, y el que no, será lanzado al lago de fuego. Cuando el Espíritu trae esa revelación, el creyente desarrolla temor reverente, no terror. Es un temor reverente en saber que somos conscientes nosotros de nuestro futuro. La gente peca por ignorancia. Dice la palabra en Amós 4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y usted, cada vez que estudia la palabra, cada vez que asiste a un servicio, y no para asustarlo, usted es más responsable que el que no, porque ya conoce la verdad. Pero a la vez tiene un privilegio, ¿verdad?, de conocer la verdad. Qué bueno es el privilegio de conocer la verdad. Otros no tienen ese privilegio de conocer la verdad. Y entonces desarrolla en nosotros un temor reverente. No es por miedo, sino por respeto al Señor. Un entendimiento espiritual, no un miedo. Es una advertencia amorosa que produce pureza en nosotros. El juicio es la confirmación de que todo tiene sentido. El bien será recompensado, pero el mal será castigado, y Dios será glorificado en su justicia perfecta. Amén. Así que, mis hermanos, tenemos que vivir conscientes todos los días de ese juicio venidero que nos ayuda a mantenernos firmes y santos. Ese es el propósito de esa advertencia. Nos enseña a evaluar cada día la decisión a la luz de la eternidad. El creyente maduro no teme al juicio, lo espera con esperanza, porque sabe que su vida está escondida en Cristo. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo, yo creo que, yo digo como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto, mis hermanos, ayer viendo a una persona maltratando a un perrito pequeño, pateándolo, me parte el alma. ¿Cómo somos de malos? ¿Cómo somos de malos? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en este mundo con tanta maldad, Señor? Y luego vi a un niño de 2 años encerrado en una casa y hablando por la ventana que le hagan comida, que lo dejaron solo. Luego otro niño de 2 años que lo tuvieron que ir a rescatar porque llevaba más de 2 horas ahí en el calor, abandonado por sus padres. Tanta maldad. Y luego ver lo que está pasando en Sudán, matando a los cristianos solamente porque son cristianos, sin misericordia, mamá con los niños ahí fusilándolos. Qué malos, qué malos. Y lo que más deseamos es que este sistema se acabe. Pero cuando nos acordamos de nuestros seres queridos que no han recibido al Señor, dice el Señor, como dice Pedro, el Señor no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay veces uno piensa egoístamente, ¿verdad? Quisiera que eso se acabara, pero cuando uno piensa en los familiares, dice, Señor, por favor, todavía no. Por favor, que ellos se convencen de eso, porque lo que viene es horrible. Lo que viene es horrible. Tan horrible es que el Señor decidió venir a este mundo a morir por nosotros, para salvarnos de ese lugar tan difícil. Noé entonces predicó, muchos se burlaron, pero cuando las aguas subieron, comprendieron que el juicio de Dios era real. Terminemos este punto con esta frase. El juicio de Dios no busca atemorizarte, sino revelarte que aún
puedes alinearte a su verdad. Otra vez, el juicio de Dios no busca atemorizarte, sino revelarte. Escúchame bien lo que hace el Espíritu Santo, revelarte que aún puedes alinearte a su verdad. Amén. Vamos al último punto. Al último punto. La palabra produce santidad y compromiso. ¿Qué produce la palabra? Santidad y compromiso. Ahí lo vemos en Juan 17. El Señor Jesús, hablando al Padre en oración, dice: santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. La palabra produce santidad y compromiso. La palabra nos santifica. Leer la palabra, estudiarla, creerla y obedecerle nos prepara en la santidad. Este versículo es una oración del Padre, de Jesús al Padre, donde revela el proceso de santificación espiritual. La santidad no se impone por esfuerzo humano, es el resultado de un encuentro diario con la verdad revelada por el Espíritu. Amén. Dice: santifícalos, es un verbo progresivo, implica un proceso continuo donde la verdad va purificando los pensamientos, donde la verdad va purificando las emociones y las intenciones del corazón. La palabra, cuando es iluminada por el Espíritu, no solo enseña lo que es santo, sino que imparte la naturaleza de Cristo, que es santa. Y el Señor dice: sean santos como yo soy santo. Esa es la revelación. Cada revelación nos separa un poco más del mundo y nos acerca más al carácter de Dios. Ese es el propósito de la palabra: alejarnos más del mundo y acercarnos más a Dios. Alejarnos más del mundo y acercarnos más a Dios. La santificación es un proceso continuo, es un proceso de desarrollo de todos los días. Nadie puede decir que es totalmente santo, ni lo vamos a alcanzar, ni siquiera no sé si a los tobillos de Jesús, pero estamos en la búsqueda de la santidad. Amén. En la búsqueda. Y si fuera la salvación por un santo perfecto, ninguno podríamos serlo, porque el único santo es Jesús. Por eso es que nos cubrimos en la sangre de Cristo y en su obra en la cruz, para ser santificados por Él. Amén. Pero lo más importante es el estar encaminados en esta dirección. Entonces, la santificación es la evidencia de una digestión espiritual profunda, donde la palabra se convierte en vida vívida, en algo que estamos viviendo. Ser santo entonces no significa ser perfecto, sino estar apartados para Dios. Cada día el Espíritu te invita a permitir que la palabra te moldee, que la palabra te limpie, que la palabra te prepare para sus propósitos. Amén. Vivir en santidad es vivir comprometido con aquel que te llamó, siendo testimonio de su verdad en todo lugar. Somos testimonios de Cristo, somos testigos en todo lugar. Tenemos que ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Los únicos que podemos alumbrar el mundo espiritualmente somos nosotros. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que nosotros somos la luz del mundo. Diga a la persona que está a su lado: tú eres luz del mundo. Ahora dígale usted: somos luz del mundo. Somos la luz. Nosotros llevamos a Cristo. Nosotros no tenemos luz propia como la luna que ilumina por el reflejo del sol. Nuestra luz no es propia, nuestra luz viene de Cristo en nosotros. Amén. Y el que tiene a Cristo es como la luna, refleja a la luz de Cristo. Vamos a terminar con esta frase de impacto. La revelación que no te lleva a la santidad no vino del Espíritu Santo. Dígalo conmigo: la revelación que no te lleve a la santidad no viene del Espíritu Santo. Otra vez, diga a la persona que está a tu lado: la revelación que no te lleva a la santidad no te vino del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que todavía coqueteas con el pecado,
Si todavía estamos coqueteando con el pecado, estamos todavía dudando si vale la pena vivir en santidad. Y por eso dice en Hebreos 13 que si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no hay sacrificio por el pecado. Ya no hay. Y es una palabra a los creyentes. Después de haber conocido, dice, entonces hay una horrenda expectación de juicio que arde en el infierno. Estamos en un gran problema nosotros, después de haber conocido. Mejor nos fuera ponernos una piedra de molino y tirarnos al fondo del mar, que después de haber creído volver atrás. Estamos en un grave problema. Somos demasiadamente responsables de nuestra salvación. Amén. La revelación que no te lleva a la santidad no vino del Espíritu Santo. Amén. Vamos a concluir entonces este estudio de hoy con lo siguiente. En primer lugar, la revelación de la palabra transforma la mente. ¿La revelación de la palabra qué? Transforma la mente. Es decir, que cuando el Espíritu ilumina la Escritura, nuestros pensamientos dejan de ser naturales y comienzan a alinearse con la verdad divina. En segundo lugar, la convicción espiritual produce arrepentimiento genuino. La convicción espiritual produce ¿qué? Arrepentimiento genuino. No es una culpa humana, sino el toque del Espíritu que lleva al corazón a reconocer su necesidad de Dios y volver a Él. En tercer lugar, la verdad revelada demanda una vida de santidad. La verdad revelada demanda una vida de santidad. Toda revelación auténtica nos aparta del pecado y nos impulsa a vivir comprometidos con el carácter santo de Cristo. Amén. Y último, la obra del Espíritu nos prepara para la eternidad. La obra del Espíritu nos prepara ¿para qué? Para la eternidad. Cada convicción, cada corrección y transformación que el Espíritu realiza en nosotros es parte de nuestro destino eterno con Dios. Eso hace ya el Espíritu Santo en nosotros. Muy bien. Terminemos con estas declaraciones antifonales. Yo voy a decir una parte y usted dice la otra, ¿ok? La palabra de Dios ilumina mi oscuridad. El Espíritu Santo convence mi corazón. En segundo lugar, donde hay revelación, hay transformación. Donde hay espíritu, hay vida. Tercero, la verdad me libera del engaño y me conduce a la justicia de Cristo. Y por último, la palabra me santifica y el Espíritu me mantiene firme hasta el fin. Cuéntale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Gracias, Jesús, por tu palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este tiempo con una reflexión. Cierra tus ojos allí donde tú estás. El Espíritu Santo nos ha hablado el día de hoy y nos ha enseñado algo muy importante, algo trascendental para nosotros, que la revelación que convence viene de su palabra. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón, el Espíritu Santo comienza una obra profunda que va más allá del entendimiento humano. Es una voz interior que nos muestra lo que hay dentro de nosotros. El orgullo que aún no se ha rendido, los hábitos que nos esclavizan, las heridas que seguimos ocultando. En ese momento no se trata de culpa, sino de convicción y de gracia. Dios no revela para humillar, sino para sanar. No expone para condenar, sino para liberar. Por eso hoy el Espíritu Santo nos pregunta: ¿has permitido que la palabra revele tu pecado o la has ignorado?
Si aún tratas de justificarte por tus propias fuerzas, recuerda que Cristo ya te justificó en la cruz. Él no busca tu perfección, sino tu rendición. Y cuando dejas que la palabra te lave, tu alma encuentra descanso, tu mente se renueva y tu corazón vuelve a latir al ritmo de la gracia. El Espíritu Santo también nos recuerda que aún un día todo será puesto en evidencia delante del trono de Dios. Cada palabra, cada pensamiento, cada decisión cuenta, no para infundir miedo, sino para despertar responsabilidad. Hoy es tiempo de alinear nuestras prioridades a la eternidad, de vivir con propósito y santidad. La verdadera revelación produce transformación, una vida comprometida, limpia y sensible a la voz de Dios. Que esta palabra que hoy hemos escuchado despierte en ti y en mí un nuevo deseo de obediencia, que nos inspire a vivir bajo la luz del Evangelio y que nos mueva a decir con sinceridad: Señor, abre mis ojos. Señor, limpia mi corazón. Señor, santifícame en tu verdad. Porque solo la palabra revelada por el Espíritu puede convencernos. Solo la palabra revelada puede cambiarnos y conducirnos a la plenitud de la vida eterna. Y cada vez que tú abras la Biblia, no la leas con prisa ni con la mente natural. Detente. Aunque sean 4 palabras que vas a leer, ora y pide al Espíritu Santo revelación. Así como Martín Lutero, 4 palabras transformó al mundo entero. Una revelación puede cambiar tu vida en una sencilla lectura de tu palabra. Porque solo Él puede transformar letras en vida y conocimiento en sabiduría celestial. La palabra sin el Espíritu es letra muerta. Pero cuando el Espíritu la ilumina, se vuelve alimento que nutre el alma. Cada verso leído se convierte en una semilla viva que comienza a través de una digestión espiritual. Primero entra en la mente, luego desciende al corazón y finalmente produce fruto en tu conducta. Cuando busques a Dios de esta manera, experimentarás lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esa búsqueda descubrirás misterios espirituales que otros no pueden ver, porque el Espíritu te permitirá entender lo profundo de Dios. Esa revelación no solo te instruirá, sino que te transformará con tal convicción que ningún argumento humano podrá arrancar esa verdad de tu corazón. Vivirás con firmeza en el camino de la verdad, con un compromiso renovado hacia la santidad, con un compromiso renovado hacia el éxito, con un compromiso renovado a la prosperidad. No solo lo terrenal, sino también lo eterno. Que esa sea la forma en que tú te conectes con el Señor a través de su palabra, para que encuentres en ella la verdad y que produzca en ti esa digestión espiritual que transforma vidas y transforma nuestro futuro. Amén, amén. Vamos a escuchar este canto, pero recuerda lo que hace Jesús por su palabra. Es la palabra la que nos da vida. Gracias, Jesús. Es tu palabra, Señor, la que nos da vida. Es como aceite sobre mis Gracias, heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Gracias por tu palabra, Jesús, la fuente de la verdad. Palabra es la voz que me habla en la
palabra, Jesús. Podría estar perdido como un náufrago. No importa en la condición en que nos encontremos. Y aún perderlo todo hasta el aliento. Sí, Jesús. Podría estar hambriento como un niño. Pero es tu palabra. sin hogar. Pero yo sé que Es tu palabra la que nos sostiene. a mí me sostendrá. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Si se la sabe, cántela. Es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que Es tu palabra que nos sostiene. siempre a mí. Sí, Señor, gracias por tu palabra. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Gracias por tu palabra, Jesús. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Amén, amén. me Nos va a sostener siempre tu palabra. Tu palabra, Señor, nos sostiene. Nos da vida. Palabra, Señor, Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. tu Amén. palabra Aleluya. Sí, Señor. siempre me sostendrá. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Vamos a despedirnos con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy reconocemos que necesitamos la revelación de tu palabra. Perdónanos por las veces que hemos escuchado sin entender, leído sin creer y conocido sin obedecer. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos transforme y nos santifique. Revela en nosotros tu verdad, Señor, para que vivamos con convicción, justicia y esperanza. Queremos que tu palabra sea vida en nuestra mente y fuego en nuestro corazón. Llévanos y llénanos de esa revelación. Quítanos, Señor, toda ignorancia. Gracias, Jesús, porque a través de ella tenemos revelación del pecado y a través de ella somos conducidos al arrepentimiento. Y del arrepentimiento a la obediencia con temor reverente, viviendo por fe, santificados en la verdad de tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Es la palabra del Señor que nos santifica. Amén.